Esta mañana, hermanos, estaremos en el capítulo 11 de Génesis, comenzando con el versículo 10. Génesis 11, comenzando con el versículo 10. Hasta este punto en nuestros estudios, hermanos, hemos visto cómo Dios ha tratado con toda la humanidad, desde la creación hasta la caída de Adán y Eva y las caídas de las siguientes generaciones, hasta el diluvio, en donde Dios borró toda la maldad, pero preservó a un linaje, el linaje de Noé. Y ahora vimos la semana pasada un evento llamado la Torre de Babel, donde la humanidad se había unido, pero se había unido en una ambición que iba contra el plan y el propósito que Dios había puesto para nosotros. Y entonces Dios actuó en contra de eso para que no siguiera la maldad, no siguiera esos propósitos. Fueron confundidos y ahora vemos una dispersación, una vez más, de los humanos. Y estamos hablando en términos generales, pero esta semana comienza una transición en la Biblia. De hablar de muchas generaciones y de muchas familias, ahora vamos a ver que la Biblia nos va a empezar a hablar de una sola familia. Y esa familia comienza con las generaciones de Sem. Dios tiene un propósito para esta familia, para esta parte del linaje de la raza humana. Dios tiene un plan específico para ellos. Y entonces debemos de ver cómo es que Dios va a seguir obrando en toda la humanidad por medio de una familia. Pero antes de entrar en los detalles de aquella familia, vamos a ver este día en algunos desafíos, obstáculos que se presentan en esta familia, en este linaje, la cual, pues, a la fuerza humana va a ser muy difícil superar. Y posiblemente usted pueda tener un entendimiento este día, de tener un propósito o una meta enfrente de usted, pero también tener un obstáculo, la cual es difícil superar. Y eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Cómo es que se superan estos obstáculos cuando uno está en el propósito de Dios? Cuando uno está en los caminos de Dios, ¿cómo vamos a sobresalir cuando mucho viene en contra de nosotros? Aún cosas que usted y yo ni tenemos ninguna fuerza para poder corregir. Lo comenzamos viendo con las generaciones de Sem. Y en esto, hermanos, vamos a leer muchos versículos ahorita, porque estos versículos siguen un patrón. La generación de Sem se repite y se expande en estos versículos con un patrón. Comienza con el patriarca, dice vivió o tenía tantos años, engendra a un hijo, vivió otros años y tuvo otros hijos e hijas. Usted va a ver esa repetición. Entonces, ¿qué vamos a sacar de eso? Vamos a ver. Dice el versículo 10, lo voy a leer hasta el 26. Como les dije, eso es un patrón que sigue. Y después analizamos eso en un grupo. Dice versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Aquí solamente voy a generar una pausa para ver el patrón que les acabo de explicar. Nos introduce al patriarca, en este caso Sem, y después nos dice que tuvo un hijo a cierta edad,
Y después nos dice, el patriarca vivió X años más y tuvo otros hijos e hijas. Sigue el siguiente con el siguiente patriarca. Vamos a ver el patrón. Dice, Arfaxad, versículo 12, vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala. Y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 14. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber. Y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 16. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg. Y tuvo otros hijos e hijas. Hago una pausa aquí para acordarnos de algo que el capítulo 10 nos enseñó. En el capítulo 10, cuando vimos el linaje de Sem, las descendencias de Sem, vimos que la palabra dice que hubo una dispersación en los días de Peleg. Cuando vimos el contenido de la historia anterior, la Torre de Babel, vimos una dispersación. Entonces nosotros podemos inferir de que el evento del cual la Biblia nos está hablando en el capítulo 10, una dispersación en los días de Peleg, y la Torre de Babel, la cual fue la dispersación de la humanidad, podemos decir que en este tiempo, en el linaje y el tiempo de Peleg, es cuando ocurrieron los eventos de la Torre de Babel. Entonces, desde este punto en adelante, la humanidad ya no está unida bajo un lenguaje, bajo un conocimiento, bajo un dialecto. Desde aquí en adelante, ahora la humanidad está dispersada. Lo noto porque va a haber un cambio. Va a haber un cambio en la cantidad de años. Y lo van a ver drásticamente. Peleg, en el tiempo que vivió Peleg es cuando ocurrió, inferimos que cuando ocurrió los eventos de la Torre de Babel. Ahora, con la humanidad dispersada, vemos qué pasa. Dice versículo 18. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú. Y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 20. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug. Y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 22. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor. Y tuvo otros hijos e hijas. Vamos a hacer un paréntesis aquí. No sé si notaron, pero hay una diferencia desde Peleg en adelante. Y el detalle es en los años. Antes de Peleg, Sem, Arfaxad, Sala, Eber están viviendo por lo menos 400 años o más. Pero durante la dispersación, cuando la humanidad ya no estaba unida bajo un lenguaje o un dialecto, cuando ya se empezaban a dispersar, vemos que el linaje de Sem está viviendo menos años. En el caso de Peleg, Reú y Serug, como unos 200 años ya. Vemos una tendencia que se está disminuyendo los años de los cuales las personas están viviendo. Nos acordamos, hermanos, de que antes del diluvio, Dios, al ver el estado de la tierra, dice: mi espíritu no peleará contra el hombre para siempre. Y entonces
sus años serán 120 años. Y aunque hemos visto una tardía en el cumplimiento, aquí los estamos viendo, los principios. El humano ya no está viviendo los 900 años que vivía antes del diluvio. La humanidad ya no iba a estar viviendo los 400, 500 años de los días inmediatos del diluvio. Está viviendo menos. Llegamos a Nacor, versículo 24, para enfatizar. Dice: Nacor vivió, versículo 24, 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Y ahora Nacor ni llega a los 200. Se está disminuyendo el término de la vida del humano en el linaje de Sem. ¿Qué estará pasando? La Biblia no nos dice qué está pasando en detalle, pero si tenemos en la mente que Dios ya había dicho, ya había puesto un límite a los años del humano, lo que estamos viendo es la promesa de Dios cumpliéndose. Lo que estamos viendo es que lo que Dios dijo iba a ocurrir, está ocurriendo. Y aunque la Biblia nos presenta esta verdad en medio de una genealogía de nombres, en realidad nos está dando una vista histórica en cómo las promesas de Dios se cumplen en el transcurso del tiempo. Y entonces, aunque se ha tardado algunos capítulos, podemos mirar atrás a esa promesa, a ese juicio que hizo Dios, y ahora vemos que se está cumpliendo. Eso es lo que me dice a mí, en contexto de todo lo que hemos leído, es que todo lo que dice Dios que va a ocurrir, entonces yo tengo que esperar que va a ocurrir a un tiempo. No un tiempo la cual yo lo estoy buscando, sino a un tiempo donde Dios ha dictado. Y usted y yo podemos ver en las Escrituras y tener ese mismo sentimiento, que si Dios ha dicho que algo va a pasar en su palabra, nosotros podemos ver un momento histórico, un momento en tiempo en el cual podemos decir: la palabra de Dios se cumplió. Y aún al que no lo cree, usted puede ver todas las promesas de Dios y usted puede ver su cumplimiento a un punto histórico, deletrado en la Biblia o visto por sus propios ojos. Entonces puedo decir con certeza de que todo lo que Dios dice que va a pasar, así va a pasar. ¿Ha considerado, hermanos, si lo ponemos a pensar en términos de nuestro Señor Jesucristo, cientos de profecías acerca del Mesías? Hay un estadístico que corrió todo en una simulación, la probabilidad de todas estas profecías siendo cumplidas por un hombre. El resultado es que había un porcentaje insignificante que todas estas profecías se hubieran cumplido, pero se cumplieron, porque nosotros creemos y lo decimos con certeza de que Jesús es el Mesías. Jesús cumplió todas las profecías del Mesías. Y aunque las estadísticas y la ciencia nos dicen, hay un porcentaje muy insignificante de que esto fuera real, nosotros podemos decir: es real, porque lo vemos, lo confirmamos. Y usted puede seguir confirmando las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, usted puede confirmarlo en su vida.
Hermanos, antes de seguir, esto es parte de nuestro testimonio, hermanos. Las promesas cumplidas de Dios en nuestras vidas es parte de nuestro testimonio. Es parte que usted puede llevar a las personas y decir: yo he visto la mano de Dios. Yo he visto el cumplimiento de Dios en mi vida. Yo tengo X, Y y Z razón por la cual puedo decir que la palabra del Señor es verdad. Y lo podemos venir por muchas maneras. Podemos tratar de decir que la Biblia es verdad por muchas maneras, pero el testimonio que Dios está poniendo en usted, que Cristo está obrando en usted, es suficiente. Porque ahora usted es el reflejo de la existencia y la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Qué bello, qué precioso. Es que no solamente podemos hacerlo de una forma académica ni una forma solamente teóricamente, sino que yo puedo ver a mi vida y decir: sí, Dios cumple sus promesas. Pero por lo menos en mi vida, cuando yo analizo todo lo que Dios ha hecho, también veo todos los obstáculos por el cual Dios tenía que vencer, sobresalir, para que sus propósitos fueran hechos en mi vida. Y eso le quiero acordar, hermanos, este día, es que su vida va a tener obstáculos. Su vida va a tener dificultades. Su vida va a tener detalles, la cual usted mira y dice: ¿cómo puedo superar esto? Simplemente el poder de Dios es suficiente. Y lo podemos confirmar en nuestras vidas. Pero no solamente lo podemos ver internamente. Regresemos al texto, porque ahora nos vamos a introducir a el hijo de Nacor, Taré. Dice versículo 26: Taré vivió 70 años y fue el padre de Abram, de Nacor y de Harán. Aquí se culmina el análisis bíblico de la descendencia de Sem. Debido al patrón que vimos, debido a la enseñanza de cual acabamos de ver, en realidad la descendencia de Sem es un puente. Es un puente desde el tiempo post del diluvio hasta esta familia de Taré. Y esta familia de Taré, bueno, si reconocemos los hijos, hay un nombre ahí que, aunque uno no haya leído la Biblia, yo pienso que es un nombre suficiente famoso para que usted pueda ver y decir: wow, ¿Abraham? Yo reconozco este nombre. Hemos llegado a la familia de un hombre el cual Dios usó de una gran manera. Hemos llegado a la familia de donde se generó una nación completa. Hemos llegado a un hombre la cual la Biblia dice en el final, en el libro de Hebreos, es un pilar de fe. Y entonces el tiempo post el diluvio, ahora culmina la palabra en hablar de esta familia. Y hermanos, vamos a notar de que en los primeros 11 capítulos de la Biblia vamos a marcando muchos años. Si mis cuentas están correctas, más de 2500 años se han marcado desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hasta este punto, versículo 26, capítulo 11 de Génesis. Pero ahora nos vamos a calmar un poco. Ahora vamos a ver el resto de Génesis, la vida
de 4 hombres, descendientes de esta familia de Taré. Veremos a Abraham, a su hijo Isaac, a su hijo Jacob, a su hijo José. Esa es la estructura de Génesis. De que ahora, aunque Dios todavía está obrando en toda la vida, se va a enfocar en una familia. Y de una familia va a seguir la historia de la redención, la cual culmina en Jesucristo. Pero antes de entrar a Abraham, hay algunos detalles importantes que debemos de tener presentes en la familia de Taré, cuyo Abraham es hijo de Taré. Y aquí la Biblia profundiza muy rapidito. En 5 versículos reconocemos obstáculos. Aquí los vamos a ver. Versículo 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Se repite una vez más los hijos de Taré. Ahora en el contexto hemos cambiado ya la trayectoria. Esta es la generación de Taré. Harán fue padre de Lot. Versículo 28 dice: Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces la Biblia nos dice 2 detalles, la cual podemos meditar y profundizar. Después de repetir los nombres de los hijos de Taré, Abraham, Nacor y Harán, tenemos 3 detalles. El primer detalle es que Harán tuvo un hijo llamado Lot. Ahorita no es el tiempo de profundizar en su hijo, pero durante el transcurso de la historia de Abraham, vamos a ver que el hijo de Harán, Lot, juega un papel en las acciones y en las decisiones que va a tomar este hombre Abraham. Pero nos dice un detalle la palabra, y este detalle es que Harán murió. Hermano, no sé si le cae un poco como agua fría en leyendo hasta este punto, pero esto merece pararse un poco, porque notaron que en la descendencia de Sem hay una palabra que se repite y se repite y se repite: es vivió, 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 vivió. Y uno, como pues ustedes son inteligentes, dice: ok, vivió significa en el pasado, entonces termina que a un punto murió. Después de hacer el cálculo, usted puede decir en qué años murió. Pero la Biblia no se paró en la descendencia de Sem para decir que estos hombres murieron. Pero sí se para en la historia de Taré para decir que uno de los hijos de Taré, Harán, murió. Es la primera instancia hoy que vemos en el día de hoy de esa palabra. ¿Y por qué es notable? El detalle de su muerte dice: murió en presencia de su padre Taré. Nos ponemos a pensar que ha sido muy raro hasta este punto en la Biblia que el hijo muere antes del padre. Hemos visto una genealogía donde hombres viven vidas largas, pero la Biblia pausa para decirnos que Harán muere en la presencia de su padre. Taré vivió más que su hijo, y esto nos debe sorprender un poco. Aunque no es el único padre que ha visto o que ha estado vivo para la muerte de su hijo, sí es notable, porque uno en el transcurso de la palabra ha notado un patrón: que el padre vive por largos tiempos,
genera hijos que también viven por largos tiempos. Y hasta este punto la vida ha sido una vida larga y una vida próspera. Pero en el detalle de que muere Harán, estamos viendo una amenaza a esa prosperidad, una amenaza a la multiplicación. Harán, por supuesto, ya no puede seguir engendrando hijos e hijas. Se murió en la presencia de su padre. Nos dice también que está en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Por qué este detalle es importante? Porque en la geografía de la Biblia nos está diciendo de que en este punto la familia de Taré está en el oriente. Y en algunos versículos ellos van a comenzar un viaje afuera del oriente hacia el oeste del Medio Oriente, hasta otra tierra. Entonces la palabra nos está dando una referencia por el cual Dios en la vida de Abraham va a hacer una obra. Pero eso sí es notable, que Harán muere antes de que su padre muera, y murió en la presencia de su padre. Aquí presenta un obstáculo, y lo pienso en los términos del día de hoy, y aún en otras historias bíblicas donde el padre entierra o ve la muerte de su hijo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo considero eso como una aberración, algo que no debe de pasar. Yo lo considero en mi vida. Quisiera ver que yo vivo más que uno de mis hijos. No, yo no quiero ver eso. Pero hay personas, posiblemente aquí aún en este lugar o escuchándonos, que han perdido un hijo y saben qué gran obstáculo es para seguir en la vida. Cuando uno ve fallecer a alguien que lo debía de reemplazar y superar, como que uno para y dice: wow, ¿qué es la vida si esto puede ocurrir? Es un obstáculo. Y es algo, desafortunadamente, hermanos, que aún en nuestros mejores esfuerzos no tenemos ningún control sobre ello. Podemos instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, de una manera que ellos van a tener la sabiduría y el conocimiento de no meterse en problemas o de no meterse en líos, la cual llegan a su muerte. Pero no tenemos control. Es difícil. Este es un obstáculo, la muerte. Sigamos. Dice el versículo 29. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Nos dice la palabra aquí, Abraham y Nacor tomaron sus mujeres. Abraham toma a Sarai y Nacor toma a la hija de Harán, su hermano, Milca, y sigue pues ese linaje por medio de Nacor y Taré. Pero hay un detalle en el versículo 30 que nos dice algo de quién tomó a Abraham. Dice el versículo 30: pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y aquí es otro obstáculo muy grande. La Biblia no nos dice ninguna moraleja detrás de la esterilidad de Sarai.
No nos dice si era un resultado de algo bueno o de algo malo, o de un pecado, o de simplemente las cosas de la vida. Pero la mujer que toma a Abraham es estéril. No tenía hijo. Y entonces aquí vemos otro obstáculo. Si Abraham y Sarai decidían seguir el linaje, no podían, porque Sarai no podía tener hijos. Y no tenía hijos hasta un primer lugar. Me gusta que la Biblia lo repite, no es solamente por repetición. Nos dice que era estéril, entonces no podía tener hijos, pero no tenía hijo, es decir, que nunca había tenido un hijo. Nunca tenía esa oportunidad. Y para traer esto, una vez más, a una descendencia, a una genealogía, esto es algo diferente. Porque hasta este punto la Biblia nos está diciendo: aquel tuvo tantos hijos, aquel tuvo tantos hijos, aquel tuvo tantos hijos. ¿Y ahora qué se va a escribir de Abraham? No sabemos. Hay un impedimento. Y este impedimento es grande. Y vamos a ver en la historia de Abraham que esta esterilidad de Sarai toma mucho de la historia de Abraham. Y las decisiones, y los resultados y las acciones la cual toma Abraham tiene mucho que ver con este estado. Abraham no tiene hijos y posiblemente no tiene una esperanza de tener un hijo, porque su esposa es estéril. Otro obstáculo que se presenta. Yo pienso que al considerar esto, sabiendo que Abraham fue usado por Dios, pero viendo esto dije: wow, eso es suficiente obstáculos. Ya tenemos dos cosas que van a ser difíciles superar. Vemos que la vida se está disminuyendo, la muerte está surgiendo, por lo menos en la descendencia de Taré. Y ahora Abraham no puede tener hijos, entonces ¿cómo va a seguir el linaje? Es un impedimento, es un obstáculo. Para terminar, versículo 31 y 32 dice: y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Entonces, tomó esta familia. Notamos que hay uno que está ausente, ¿verdad? Si estamos viendo los nombres, toma Abraham, Lot y Sarai. Pobrecito Nacor ya no está en el panorama. No se preocupe, va a regresar. Es un detalle importante. Taré toma Abraham, Lot y Sarai. ¿Qué hicieron? Dice: salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. ¿Cuál fue el impulso por el cual Taré toma al tres de su descendencia y se van hasta Canaán? Hoy no tenemos eso, pero la Biblia nos responde en el siguiente capítulo por qué avanzaron hacia Canaán. Pero ahora notamos que Nacor se queda en Ur. Taré, Abraham, Lot y Sarai se van hacia el oeste, hasta la dirección de la tierra de Canaán. Entonces notamos que esta familia ha salido del lugar en el cual estaban establecidos y ahora van hacia otra parte
del mundo. ¿Con cuál propósito? ¿Por qué razón? Eso lo vamos a responder en la vida de Abraham. Pero por hoy notemos de que el patriarca Taré cambió la trayectoria de esta familia. No se quedaron en sus lugares, no se quedaron en Ur, cambió, pero algo pasó. Dice, llegaron hasta Harán, y no para no confundirse, hermanos, este instante de Harán es la ciudad de Harán, o el pueblo, el territorio de Harán, no es Harán el hijo. A veces nos podemos enredar en los nombres, pero no nos enredemos. En realidad llegaron como un cierto de millas hacia el oeste, y llegaron hasta un lugar llamado Harán y se establecieron ahí. Entonces Taré, Abraham, Lot y Sarai no llegan hasta la tierra de Canaán si no se establecen en un lugar por como en medio, en el lugar de Harán. Si iban hacia la dirección de la tierra de Canaán, sí, en realidad fueron en la dirección, pero no llegaron hacia Canaán. Se establecieron en vez de ahí en Harán. Y ahí, ¿qué pasa? Los días de Taré, dice versículo 32, los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Si salieron con rumbo hacia Canaán, Taré no llega. ¿Por qué? Porque se establecieron en Harán y le llegó la muerte. Y una vez más la muerte regresa a presentarnos otro obstáculo. La Biblia no detalla los planes que tenía esta familia, pero sí detalla de que no llegaron hacia la dirección y el sitio en el cual se habían propuesto ir. Como nos quedamos incompletos, Taré ya no pudo seguir, porque la muerte terminó su vida y terminó su rumbo. Y ahora se queda Abraham, Sarai y Lot, situados ahorita en Harán, porque se establecieron ahí. Y en eso comienza la historia de Abraham y el trato de Dios con Abraham. El principio de la nación, la cual conocemos hoy, Israel. Y no sé si está de acuerdo conmigo, hermanos, pero este no es un comienzo poderoso, fructífero. Esto no es un comienzo que me dice que va a haber prosperidad en el futuro. En realidad todo lo que veo son obstáculos. Y solo tengo preguntas. ¿Cómo es que una nación salió de un hombre sin hijos, con una esposa estéril? ¿Cómo es que Dios superó todo eso e hizo una nación grande? ¿Cómo es que Dios pudiera escoger a una persona y un linaje o una familia que en realidad no tenía mucho que decir, sino que tenían 3 hijos, se le murió uno, viajaron hacia Harán y se murió el patriarca? Si fuera una historia dramática, en realidad no estuviera interesado. Es como que Dios escogió a una persona cotidiana, a una persona que pues no tenía mucho, pero nos acordamos en el principio de esa prédica, cuando estábamos diciendo de que Dios cumple sus promesas y Dios supera obstáculos a esto. En realidad, hermanos, lo que vamos a ver en la historia de Abraham es la obra de Dios tan poderosa y tan maravillosa,
que todas estas preguntas que tenemos a este instante no simplemente fueron respondidas por el Señor, sino de una forma milagrosamente. Porque usted puede ver en el libro de Lucas capítulo 3 todos estos nombres que les acabo de mencionar. Y Lucas en su capítulo 3 comienza diciendo: esas son las descendencias de Jesús. Y va en reversa hasta llegar al linaje de Sem, al linaje de Abraham. Se pasa hasta ir a Adán para acertar que Jesús fue un hombre, tuvo un linaje que se puede verificar. Y ese linaje sobresalió sobre muchos obstáculos. Y tanto como Dios va a seguir sus propósitos, como lo hizo en Jesucristo, como lo va a hacer, como lo vamos a ver que lo va a hacer en la historia de Abraham, como lo ha hecho en varios personajes bíblicos. Usted y yo vamos a salir de leer la Biblia reconociendo de que Dios es un Dios poderoso. Y cualquier obstáculo que está enfrente de usted, si Dios quiere que usted siga adelante, Él se va a encargar de ese obstáculo. Él va a superar lo que usted no puede. Porque pues nosotros conocemos la historia un poco. Abraham sí tuvo un hijo. ¿Cómo es que tuvo un hijo con una mujer estéril? No le fue bien la primera vez, pero Dios cumplió su promesa. ¿Cómo es que van a llegar a Canaán si están como a medio, si solo son 3? ¿Cómo van a llegar hasta allá? Bueno, Dios cumple sus promesas. Y poco a poco usted puede ver en su vida y decir lo mismo: Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, es que Dios lo va a hacer con su poder. Dios, ¿cómo puedo caminar en santidad? Bueno, es que Dios lo va a hacer santo a usted. Dios, ¿cómo puedo superar aquello? ¿Cómo puedo superar esto? Es un obstáculo, no puedo sobre eso, necesito un milagro. Bueno, no, que nuestro Dios es un Dios de milagros. La historia de las descendencias de Sem y de Taré sirven de un puente del diluvio hasta el cumplimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si Él puede superar obstáculos en este día, ¿cuánto no más hoy? Que Él ha apoderado su iglesia, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y todas esas escrituras que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo tenemos memorizado, ¿verdad? Emmanuel, Dios es con nosotros. Hermanos, esto no solamente son cosas para levantarse el ánimo. Estas cosas, estas son verdades. Los podemos verificar en nuestras vidas. Entonces no nos asustemos cuando estamos en este camino y vemos obstáculos. No tengamos miedo cuando nos enfrentamos a algo que no podemos. Me acuerdo de Salmo 3 cuando dice: hay muchos, hay miles alrededor mío, dice David. Pero dice: tú, Jehová, eres mi refugio. Tú, Jehová, eres mi escudo. Levántate, Señor, dice el Salmo 3, y sálvame. Usted no tiene que caminar una vida tímido,
y sin valor, usted tiene a Dios poderoso. Y si usted va en sus propósitos, si usted hace su voluntad, si usted se humilla a decir: yo rechazo todo lo mío y acepto todo lo de Él, entonces todo obstáculo Él se va a encargar. Y por eso, hermanos, qué bonito es Dios cuando comenzamos nuestro tiempo de alabanza. En realidad me presenté delante de Dios con un corazón en donde estaba viendo muchos obstáculos. Y son cosas, usted dice, nosotros podemos decir que son cotidianas en la vida, pero sí son obstáculos. Y a veces, como no tenemos la fuerza para aún brincar algo que es tan pequeño. Pero yo me refugio en las promesas de Dios. Yo me refugio en una fe en Dios de que Él va a cumplir su propósito. Y les quiero dar ánimo a ustedes hoy. Yo sé que su camino es largo. Yo sé que se ha enfrentado en muchos obstáculos. Yo sé que ve enfrente de usted y a veces solo ve son problemas. Pero tenga confianza que el mismo Dios que ayudó a Abraham, el mismo Dios que milagrosamente siguió el linaje que llegara a su Hijo Jesucristo, el mismo Dios que le ha dado su Espíritu, es el mismo Dios de que le va a dar la victoria. Meditemos en eso mientras que tomamos la Santa Cena esta mañana. Le pedimos que se ponga de pie y, como siempre, decimos que esta parte de nuestro servicio es una parte sagrada y sublime. Y si uno no quiere tomar en su examinación de cómo está en su vida en el Señor y cómo ve el sacrificio del Señor Jesucristo, es entendible, no tiene que participar. Pero para aquellos que estamos listos, con un corazón disponible, para que Dios siga haciendo una obra en nosotros, entonces nos unimos. Para considerar, hermanos, de que hablamos de que la muerte es un obstáculo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también se enfrentó a la muerte. Y vaya que los discípulos vieron eso como un obstáculo muy grande. Cuando murió el Señor Jesucristo, los discípulos no estaban gozando, ellos estaban escondidos. Algunos, por lo menos uno, ya había dudado que todo esto era verdad. Y nosotros podemos ver la muerte como un obstáculo hacia todo lo que debemos de hacer. Pero ¿sabe qué, hermanos? La muerte de nuestro Señor Jesucristo no era un obstáculo, sino que era la manera por la cual Él trae la victoria a nosotros. Él murió por nosotros. Y ahora, al enfrentarnos a la muerte, nosotros los cristianos, nosotros los que creen en Él, ya no vemos un obstáculo. Ahora vemos otra parte de nuestra vida en la redención de Jesucristo. Por eso, al tomar del pan, reconocemos de que Cristo Jesús fue inmolado por nosotros, tomó la muerte por nosotros, pero en tomándola nos dio vida, y vida en abundancia. Por eso te damos gracias, Señor, que tú cumpliste tu palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mandaste al Redentor, milagrosamente Él murió y resucitó, para que hoy yo pueda enfrentarme a este obstáculo de la muerte y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Tomamos el pan en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora la sangre, hermanos, el símbolo de la vida. Es una tensión que tenemos
diariamente que vemos la misma tensión en la descendencia de Sem. La vida se estaba disminuyendo, los años, menos y menos. Y aún puede considerar a uno en su propia vida. ¿Cuántos años, cuántos días vamos a vivir? Me pongo a pensar que Jesucristo solo vivió como 30, 33 años. No muchos. Yo ya he vivido más en esta tierra que vivió mi Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero Él vivió su vida para honrar al Padre. Él vivió su vida en el poder del Espíritu Santo. Él vivió su vida dedicado. Entonces yo puedo venir al nuevo pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y decir igual: Señor, en cualquier sean mis días, utilízame para tu obra. Yo ya no vivo para sí mismo, ya no vivo para lo que quiero hacer. Ahora tomando esta sangre, yo digo, yo vivo para Jesucristo. Y para mí, dice Pablo, el morir es vivir. Y para mí, el vivir es Cristo. Padre, por eso te damos gracias, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubre todo pecado. Nos ha dado la entrada a tu santo trono para que hoy podamos vivir en santidad, vivir por Jesucristo, hasta que el día que tú nos llames a casa, para que cuando podemos escuchar: buen hecho, bien siervo. Pero hasta este día, Señor, que tu sangre nos cubre, que nos guarde y que nos limpie de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomamos la copa. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Y al conocer más de Él, usted tendrá el aliento para seguir adelante. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios me lo bendiga.